Bueno, les decíamos que íbamos a hablar ahora de política, dejando un poquito de lado la economía, y vamos a tratar el tema de lo que está sucediendo con las candidaturas, precandidaturas, tanto a nivel presidencial como de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, y para eso tenemos la presencia de Ricardo Rubier, que es consultor y sociólogo, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y titular de Rubier Asociados, y de Ignacio Ramírez, que es sociólogo y director de Barómetro. Gracias a los dos por haber venido. Estábamos charlando con Roberto Feletti recién que ha comenzado un año que se vislumbra sin las dificultades previstas para, por lo menos en el plano económico y también en lo político, para un gobierno que termina ahora su mandato el 10 de diciembre. En realidad, apunto a otro lado con esto. Lo que procuro es intentar descifrar qué es lo que está sucediendo dentro del Frente para la Victoria. En primer lugar, luego pasaremos a analizar un poquito la oposición, en términos de precandidaturas, en lo que tiene que ver las presidenciales y las de la provincia de Buenos Aires. En las presidenciales da la impresión, y esto es una pregunta ya sin ninguna valoración, de que el Frente para la Victoria se está acostumbrando levemente a que Daniel Scioli sea el candidato. Y lo que muchos nos preguntamos es por qué el Frente para la Victoria, después de 12 años de una intensa acción política, podría terminar con un candidato que sabemos muy bien que en la gran mayoría, por lo menos de los sectores que han acompañado fervientemente a este proceso político, no se sienten acompañados o no se sienten de lo más interpretados. Y lo digo y pongo lo que decía al comienzo de un gobierno que termina bien, a diferencia de otros, en donde no tendría necesidad de recurrir a un candidato que quizás no fuese de su mayor simpatía. Entonces, tratar un poquito este tema de por qué llegamos casi inevitablemente al sino Scioli. Me gustaría comenzar, Ricardo, con vos. Sí, antes de comenzar quería aclarar que no soy director de la carrera. Ah, mira vos, me lo han dicho equivocadamente. No, pero es un error extendido, porque me ha pasado en varios lados, y lo aclaro porque el director se va a enojar conmigo. Por tu parecido con Luis Tonelli. Claro, por el usufructo de un título que no tengo. No soy director de la carrera. Bueno, son varias preguntas en una, varias cuestiones. Para hacer una síntesis, en mi opinión, yo creo que el kirchnerismo como fenómeno político relevante de estos últimos años se ha construido y se mantiene fundamentalmente sobre lo que yo llamo sus padres fundadores, que son Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Es muy difícil en ese plano y en ese estilo de construcción el problema de la sucesión. Uno podría... por ahí no quiero ser extenso, pero uno podría ejemplificar con otros casos de Argentina y en América Latina, casos parecidos, pero digo, está construido de este modo. Por lo tanto, cualquier candidato que asomara fuera de los padres fundadores siempre va a ser un desvío de, por lo menos, de una aliación, una mezcla, sí, más que el kirchnerismo en estado puro. Me parece que en ese sentido, por los números que uno tiene, Scioli se va considerando, usted dijo que últimamente el kirchnerismo estaba aceptando la candidatura de Scioli. Yo diría que en los últimos meses se viene produciendo la consolidación de un candidato por encima de otro, que es Daniel Scioli respecto de Florencio Randazzo, más allá también de las encuestas. Hay también una consolidación mediática, más allá de las encuestas. Y el tema es que yo creo que es una de las grandes incógnitas que se presenta a futuro frente a la posibilidad de continuidad o cambio, es que es indudable Daniel Scioli, supongamos un escenario en que Daniel Scioli gana las elecciones, donde esa continuidad va a significar cierto cambio. Más, el voto que hoy arrastra Scioli fuera del kirchnerismo duro es un voto que está expresando ese cambio. Ahora, va a ser un desafío de la política, en el aprendizaje de la política de todos los días, el hecho de ver un escenario posible de un presidente que pueda ser Scioli y un kirchnerismo encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esa es una situación interesante, diría, no ausente de cierta tensión, pero por otro lado la política es eso, y me parece que hay una posibilidad también de aprendizaje de cómo se maneja el poder o cómo se maneja un gobierno en esas circunstancias, que van a ser diferentes a las que hemos vivido y a la cual habrá que transitar. Y bueno, esa es una posibilidad. Ignacio. No, bueno, me parece que algunas de las reflexiones gozadas por Ricardo son muy interesantes. En todo caso, retomo como punto de partida, efectivamente los procesos políticos en curso en la región enfrentan en algún momento este enigma o desafío sucesorio, digamos, ¿no? Algunos lo han transitado con éxito
algunos no. Respecto al kirchnerismo y a este momento, digamos, estuvo envuelto en muchos mitos, digamos, ¿no? Tomando prestado el título del programa. Había una idea recurrente que es que cierta esterilidad sucesoria del kirchnerismo. El kirchnerismo no puede darse estrategias electorales por encima de sus padres fundadores, digamos. El kirchnerismo no puede construir candidaturas. En principio, digamos, si bien el desafío sucesorio está vigente, yo relativizaría eso, porque en principio aparece un elenco de candidaturas que han tenido, que contienen matices que recogen las distintas variantes, digamos, que componen la adhesión al rumbo político. Y me parece, y por otra parte, en relación a la figura de Scioli, yo no me adelantaría, digamos. Me parece que la oferta política todavía no está definida. En todo caso, me parece más interesante leer en el comportamiento de Scioli, en su estrategia política, inclusive en su transformación cromática, digamos, ¿no? En el abandono del naranja en relación y en la incorporación del azul, un síntoma de esta época, un síntoma que no estaba contemplado en las hipótesis de fin de ciclo de los últimos años. Es decir, estoy hablando de Scioli como síntoma, digamos, ¿no? Como signo. El sciolismo, en torno al sciolismo convivió una estrategia de apostar, acentuar la diferenciación y una estrategia de apostar por la pertenencia, digamos. Y finalmente el Scioli, que hoy proyecta perspectivas de competitividad interesantes, es claramente el Scioli, por decirlo de alguna manera, más kirchnerista de todos los Sciolis que hemos conocido. ¿Es un signo de qué? Bueno, un signo de vigencia del oficialismo y yo diría del kirchnerismo, digamos, ¿no? De manera que algunas de las hipótesis, tesis del 2013, digamos, empiezan a relativizarse, digamos, a la luz de ¿qué? A la luz de esta vigencia, a la luz del declive del Frente Renovador. El Frente Renovador y el masismo era un análisis político, era una hipótesis de trabajo, digamos, que finalmente no funcionó porque el escenario se polarizó entre una alternativa que se consolidó como la alternativa del cambio, que es el macrismo, y una alternativa en clave de continuidad, con todos los matices y desafíos que puede recoger ese desafío, pero que dominado por la continuidad. Dejó de hablarse de aquella alquimia o equilibrio entre la continuidad y el cambio, digamos, ¿no? Me parece que hoy el escenario electoral está muy segmentado y bastante empatado en un sector de la sociedad que se pronuncia o animado por una pulsión de cambio y un sector de la sociedad en favor de la continuidad. Agrego un dato únicamente. Hay mucha ansiedad por los datos de intención de voto, pero me parece que hay que mirar menos la oferta y más la demanda, el electorado. Los dos momentos de alternancia, o de rotación, cambio de gobierno, de partido, que hubo en el actual ciclo democrático fueron el 89 y el 99. Esos dos escenarios electorales que apalancaron un cambio estuvieron fuertemente dominados por un clima muy crítico respecto al rumbo vigente. Y se aproximan las elecciones con una sociedad que en términos de balance formule un balance, en términos mayoritarios, por supuesto, nunca universales, pero positivo. Exacto. Que no requeriría de ese cambio. Con lo cual el combustible del cambio no aparece tan agudizado como supuestamente iba a aparecer, digamos. ¿Le conviene o le juega en contra al Frente para la Victoria no tener resuelta su candidatura cuando ya de alguna manera, por más que formalmente van a tener que ir a unas pasos, tanto el PRO con seguramente Macri con Sanz, como el Frente Renovador en caso de que persistiera la candidatura de Massa a la presidencia con José Manuel de la Sota, que digamos, ya son dos candidatos puestos, digamos. ¿Le conviene dilatar hasta el 22 de agosto esta situación y llegar casi 2-3 meses antes con un candidato definido? ¿No desgasta un poco la energía de sus candidatos? No, a mí me parece que tal cual está planteada la cosa, todo marcha hacia un proceso de polarización entre Scioli y Randazzo, y que de algún modo es como una amague de pelea o de lucha que tiene que tener su resolución. Y que esto va a ser bueno en términos políticos, que haya resolución. No es conveniente atravesar las PASO con un candidato ya definido, en mi opinión, sino atravesar las PASO con un combate. Bien. Y me parece que el combate refuerza al ganador. Y el ganador entre Scioli y Randazzo es fortalecido una vez atravesadas las PASO. Me parece que lo otro, justamente el sentido de las PASO es ese, me parece que es aprovechar el sentido. Por eso me parece, por otro lado, que Massa necesitaba buscar un contrincante y encuentra de la Sota como un contrincante para tratar de volver a generar esta escena que estoy diciendo, ¿no? Claro. No, hay algo interesante en la caracterización de Ricardo, que es
hay una novedad en este escenario que son las PASO. Las PASO por primera vez se incorporan, digamos, como instrumento de resolución de candidaturas. Y las PASO constituyen una novedad para la cultura política argentina, digamos, para el comportamiento de los electores que están aprendiendo, digamos, y empiezan a darse distintas estrategias de elección y de votación en las PASO, en las elecciones generales, pero también para los espacios políticos que decidieron incorporarlo, y ni hablar para los analistas y periodistas, todavía no nos ponemos de acuerdo cómo leer el resultado de unas PASO, digamos, si en clave agregada partidaria o en clave individual. Pero ahora me interesa la novedad en relación a los partidos. Durante la interna del PRO, por ejemplo, exitosa interna del PRO en la ciudad de Buenos Aires, probablemente muchos observadores pensaban que la competencia, digamos, que se había puesto intensa entre Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti, era disfuncional, digamos, para las aspiraciones del PRO. Y resultó todo lo contrario. Me parece que hay algo que la cultura política argentina no tiene mucho entrenamiento, que es en cómo equilibrar competencia y digamos, cómo equilibrar competencia interna de manera funcional, digamos, una escena mucho más norteamericana, digamos. Me parece que en ese sentido coincido con Ricardo, que una convocatoria del Frente para la Victoria, una interna competitiva, es muy convocante y podría funcionar como un proceso de validación y certificación de esa respuesta sucesoria de la que estamos hablando. Sí, del mismo modo. Me parece que esa competencia es relevante. Como bien decía Ignacio, hemos tenido recién una prueba que fue la de la ciudad de Buenos Aires, y me parece que a medida que pasa el tiempo nosotros, todos los argentinos, vamos adquiriendo experiencia. No nos olvidemos que en esa pelea que yo estoy anunciando que se va a hacer, finalmente se hace, es el pueblo, el votante, el que opera como juez. Y esto me parece que desde el punto de vista democrático y de la cultura democrática es fundamental que así sea. Vamos a la provincia de Buenos Aires, hacemos un repaso, candidaturas, precandidaturas que se están bajando y que tiene que ver con también lo que sucedió en estos días, tanto en los candidatos presidenciales como Uribarri como Bossio, que terminaron bajándose. ¿Les llamó la atención que Bossio bajara, siendo quienes, aparentemente por cifras que se venían dando, era uno de los candidatos que más distancia sacaba respecto a los otros? Me llamó la atención al principio, después de pensarlo un rato no me llamó la atención. Porque ahí entendí, en mi entender, ¿no?, de cómo yo veo el ajedrez político, me pareció que la jugada de Aníbal iba a tener un efecto sobre Bossio. Pero yo lo pensé antes. ¿Qué quiero decir con la jugada de Aníbal? Me parece que la jugada de la presidenta con Aníbal, al jugar la pieza Aníbal, estando Julián Domínguez también, que son dos figuras claramente peronistas, me parece que lo que está ocurriendo después de la reunión y del Congreso del PJ es que el matrimonio peronismo-kirchnerismo ha vuelto a casarse. Bien. ¿Y será feliz? Han reafirmado su matrimonio. ¿Y será feliz en la pregunta? Me parece, ¿no?, que la presidenta estaría, digamos, en términos políticos, si uno le da a elegir, uno dice, siempre quiero ganar. Sí, claro. Pero si le da a elegir y dice, bueno, vas a perder, viene Dios y le dice a uno, el destino, le dice, vas a perder la nacional. Sí, pero no que no pierda la provincia de Buenos Aires. La provincia nunca. Y me parece que la decisión de peronizar juega sobre el principal distrito, donde Bossio, que es un candidato absolutamente respetable, pero no tiene el linaje peronista para lidiar con todo el tejido y complejo tejido de la provincia de Buenos Aires, que sí lo tiene Aníbal y sí lo tiene Julián Domínguez también. Ignacio, ¿coincidís con lo que dice Ricardo? Sí, y agrego una observación. A veces cuando se pone el foco sobre el escenario bonaerense, se lo autonomiza, digamos, y no se puede analizar de manera encapsulada la pelea y la competencia electoral en marco de la provincia de Buenos Aires. Se vota el mismo día, digamos, es una elección fundamentalmente regida por la elección a presidente, de manera que es una categoría, la categoría de gobernador, por supuesto sin subestimarla, donde el peso de la política puede estar por encima de otras consideraciones, digamos, ¿no? Porque es un candidato que va a estar en algún sentido remolcado por dos candidatos muy fuertes, si se confirma el escenario, digamos, que estimaba Ricardo, y también remolcado desde abajo por intendentes que en general tienen una situación bastante cómoda. Entonces, coincido que me parece que la interpretación tiene que ser estrictamente política, porque es cierto además que Diego Bossio tiene un buen desempeño en las encuestas, con lo cual hay que descartar esa variable para interpretar esta noticia.
Les agradezco muchísimo a los dos No, la presencia y gracias. seguiremos a lo largo de este año seguramente consultándolos y Gracias, viendo muy amable. qué es lo que sucede en esta campaña. Les voy adelantando que vamos a estar ahora en otro bloque comentando y hablando de la creación de las nuevas universidades en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Y para eso estamos con los invitados de lujo, amigos, conocidos. Ernesto, ¿cómo estás? Aritz. Bueno, Ernesto Jauretche, mira qué bien que te iba a presentar, ¿eh? lo que es ir ganando posiciones. Ernesto Villanueva es rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, es sociólogo y, bueno, en sus años mozos allá, a los 28 años, rector de la Universidad de Buenos Aires en el año 73, el rector más joven de la historia de la Universidad de Buenos Aires. Aritz Recalde es sociólogo, también docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y acá tengo anotado un extensísimo currículum de Aritz, como para no olvidármelo, que es doctor en, doctor en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, en comunicación. Exactamente. Gracias a los dos por venir y bueno, la idea era hacer un recorrido de lo que está sucediendo con la creación de las nuevas universidades en el conurbano bonaerense, especialmente en estos 12 años, estas 9 universidades que se han creado y lo que ha venido a dar respuesta en términos no solamente de la cantidad de miles de estudiantes que están ya concurriendo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche es un ejemplo clarísimo de eso, sino también lo que se ha puesto en discusión a partir de esta creación de las universidades en términos académicos y en términos de lo que propone esta relación entre estudiantes, región, territorio y sistemas productivos, es decir, cómo se insertan estos estudiantes en una realidad puntual y territorial. Comienzo con vos, Ernesto. Creo que la creación de estas nuevas universidades en varios puntos del país, pues se hace hincapié en las del conurbano, pero también pensemos que está la de Tierra del Fuego, la de Villa Mercedes, etcétera. Creo que forman parte de un proyecto que a veces no se subraya suficientemente. En el marco de un esquema de reindustrialización, de recuperación de soberanía nacional, otro aspecto principalísimo es ciencia y tecnología y recursos humanos, mano de obra calificada, diría yo. La Argentina somos solo 44 millones en un territorio extensísimo, así que en ese esquema de mayor soberanía nacional, más capacidad de decisión nacional, industrias, servicios que acompañen, no hay otra que armar un esquema de darle muchísima importancia a la educación superior y a la ciencia y técnica. Y me parece que el gobierno ha sabido interpretar eso perfectamente. Esto es, había una suerte de demanda contenida al respecto. Vos sabés que yo armé un poquito el proyecto institucional de la Jauretche, pensé que al principio iba a haber unos 800, 900 alumnos y que la existencia de la universidad iba a ir creando una demanda estudiantil. Bueno, me equivoqué de medio a medio. Abrimos las puertas y se anotaron 3.000 alumnos. O sea, había habido un mejoramiento de la situación económica de los sectores medios, populares, en Berazategui, en Varela, en una parte de Quilmes, tal que esos sectores ya no pensaban para dentro de 15 días, dentro de un mes, cómo voy a sobrevivir, qué changuito voy a tener, sino que tenían una expectativa ya de pensar en términos de un año, de 2 años, y ahí empieza el tema de educación. Creo que eso es la clave de lo que estamos viendo en estos días. Aritz, sos docente y estás en contacto permanente con tus estudiantes. ¿Cómo ves la creación de estas nuevas universidades a partir de lo que es la relación de los textos con los que se está trabajando con estos estudiantes? Y también ahí en el ámbito académico, en el ámbito de la enseñanza y de esos contenidos, hay también un cambio respecto a tradiciones previas con las que se venía trabajando en las universidades nacionales en el país. Bueno, en la discusión universitaria hay 3 grandes formas de organizar los contenidos. Lo que ha sido la tradición liberal, que postuló que las líneas de investigación tenían que orientarse a los intereses o al alineamiento de las grandes corporaciones. La tradición reformista, que postuló que cada universidad en el goce de su autonomía iba a definir líneas de investigación y proliferación de carreras. Y después está la tradición de lo que llama el nacionalismo popular argentino. ¿Qué es lo que plantea? Y algo tiene que ver con lo que mencionaba Ernesto. Hay que articular la inversión universitaria en torno de lo que son las políticas de desarrollo estatal en la región y a nivel nacional. Entonces, tanto en la Jauretche como en las nuevas universidades hay un proceso de nacionalización de los contenidos. Vamos, no es casualidad que una universidad se llame Arturo Jauretche. Entonces, estas nuevas universidades, primero,
empiezan a leer autores o corrientes de pensamiento poco difundidas, tanto en la tradición liberal como en la reformista. Y hoy uno puede leer Jauretche, pero también puede leer otros intelectuales argentinos. Y también empieza a haber una lectura más vinculada a la resolución de problemas. Y esto me gustaría hacer un poco de énfasis. Porque hay, principalmente la tradición reformista, la tradición de la clase media universitaria, un dejo de que la universidad es un recurso individual que meramente sirve para que uno mejore sus condiciones de vida. Conseguir un mejor trabajo, digamos, ¿no? Entonces, las nuevas universidades que plantean que esa visión individualista que existe y va a seguir existiendo, tiene que orientarse también a la aplicación social de esos productos. Entonces, hoy uno orienta las carreras por problemas. Entonces, tanto de la planificación, de las investigaciones y el trabajo en aula, aparece eso, un intento de discutir los problemas sociales y no meramente las agendas individuales. En términos de la relación con los estudiantes y estos contenidos que circulan entre los estudiantes, ¿qué recepción hay, digamos? ¿Cómo se trabaja con esos estudiantes? ¿Cómo ellos se paran ante estos nuevos textos? ¿Con qué nivel de interés? ¿Cómo es eso? Mira, yo tengo una experiencia de haber dado clase en las universidades más tradicionales, como en la Universidad de La Plata y en las universidades nuevas. Y tengo que reconocer que el nivel es parecido. Es decir, no es cierto que existen universidades con alumnos cuya recepción de los materiales, su capacidad intelectual, sea superior que los otros. Entonces, primero hay que descartar eso, esa idea, ese prejuicio infundado. Hoy las universidades conurbanas tienen un nivel académico de excelencia y eso es parte de la capacidad de sus alumnos. Y lo que tengo que decir también, que es importante, es que hay un alumno mucho más politizado posiblemente de mi par estudiantil, cuando yo era mozo estudiante allá por la década del 90. Entonces hoy el alumno... Ahora nomás estás hablando. Estos alumnos de estas nuevas universidades que son hijos de esta época de debate político, están mucho más ávidos de las discusiones, están mucho más ávidos de las discusiones, mucho más politizados. E incluso se nota hay muchas agrupaciones en las universidades. De agrupaciones estudiantiles, ya lo creo. Ernesto, ser rector de una universidad pública como la Jauretche implica recibir muchas veces o tener que salir a responder muchas infamias que se dicen desde ciertos ámbitos que sabemos muy bien de dónde provienen y que muchos están en el ámbito de las universidades públicas y que tratan de descalificar no solamente el ámbito académico y de calidad de enseñanza, sino de números y de falsear una cantidad de números muchas veces de estudiantes, de ridiculizar o minimizar lo que se está logrando, por ejemplo, en la Universidad de Jauretche, que tiene ahora, vale la pena recordar, cursando casi 18.000 estudiantes. 19.200. 19.200, bueno. Sí. Datos que generalmente van a decir que son 2.500, por ejemplo, Alieto Guadani escribe en La Nación y dice que son 2.500. Pero bueno, ¿cómo contrarrestar y cómo se va imponiendo esta lucha, esta batalla en la que hay que defender y tanto lo que se ha logrado en estos años y la creación de estas universidades? Mira, como rector de esta universidad, a mí la verdad no me preocupa tanto ese aspecto, porque ese tipo de deformaciones está en los grandes medios, con un objetivo muy claro hacia determinados sectores dentro de la ciudad de Buenos Aires. Eso no llega al habitante, al joven de Florencio Varela o el de Quilmes. En el mundo universitario siempre lo más importante es el boca a boca. Más aún te digo, cuando vos veas excesiva publicidad en la calle de una universidad, es que no le va muy bien. No la necesitaría. Es claro, porque, y sobre todo en aquellos sectores en donde ha habido universidades, en donde los padres son universitarios, lo más importante es el boca a boca. En los sectores populares, al contrario, ahí hay más dificultades. Nosotros lo que hemos hecho en la Jauretche desde que nacimos, hacia junio, julio, vamos a todos los colegios de la zona y contamos lo que estamos haciendo. Exactamente. Bien, van a la universidad. El primer año de existencia, el 97% de los alumnos eran primera generación de terciarios, o sea, universitarios o terciarios no universitarios. Y ahora ese porcentaje de 97 disminuyó al 90%, que es una enormidad para Argentina, pero que muestra que ya vienen sectores que tienen más tradición de educación formal a la universidad, o sea, va siendo más conocida. En ese sentido, no hay... Te lo tomas con calma, digamos. No te preocupa tanto. afecta a la universidad en sí misma. Creo que afecta en cuanto muestra que hoy los sectores reaccionarios, a diferencia de lo que ocurría hace 50, hace 100 años, no tienen intelectuales que discutan realmente
el futuro del país en términos para el conjunto de la Y si población. los tienen son muy malos. Vamos a ser francos. No los tiene, no los tiene. Son horribles. No los tiene. Es cierto. A este señor que vos mencionás, por ejemplo, uno encuentra errores estadísticos básicos. Él es egresado de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, hoy si tuviera un profesor de estadística lo aplazaría, es una pena. La verdad, entre el mundo de las universidades públicas y el mundo de las universidades privadas en la Argentina, a diferencia de lo que ocurre en otros lados de América Latina, hay no solo una convivencia, sino una discusión franca, muy interesante, muy importante. Mucho más rica. Eso no está reflejado en esos artículos. Para ir concluyendo, y es una pregunta común a los dos, teniendo en cuenta la tradición que ha tenido el peronismo en lo que tiene que ver con la educación pública y gratuita y la creación de estas universidades, ¿cómo vislumbran estos cambios posibles? Bueno, el cambio del fin de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y lo que se avecina, con una continuidad en una versión que podría ser, como veníamos hablando ahora, vamos a llamarla moderada para ser cautelosos, o de un triunfo de la oposición. ¿Qué se pone en juego en la universidad? Bueno, el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todos los rectores de universidades públicas, hemos emitido un documento que se lo hemos hecho llegar al actual gobierno y se lo vamos a hacer llegar a los candidatos presidenciales, planteando un conjunto de necesidades para el mundo universitario. Estamos planteando en ese documento la continuidad de un conjunto de políticas y en otros planos la profundización de otras políticas, ofreciéndonos, por supuesto, a participar en los debates sobre la temática del futuro de nuestro país y adhiriendo muchísimo al contenido de Patria Grande que ha habido en estos años. Es un pedido de garantías casi, ¿no? Sí, de garantías, Podríamos llamar. incluso hay algunas ideas sobre política universitaria. Por ejemplo, programas como el voluntariado son muy interesantes de continuar, el apoyo al Ministerio de Ciencia y Tecnología también es muy importante, el manejo de la orientación de la ciencia y de la transferencia tecnológica a través de un conjunto de programas, en ese sentido, está ayudando muchísimo a cambiar esa mentalidad que Aritz mencionaba de liberal o reformista. Seguro. Aritz. Yo creo, para tenemos que resumir, terminar rápido. hay tres cuestiones fundamentales que modificó el kirchnerismo en la última década y monedas que me parece que hay que discutir para la que viene. Primero, la inversión presupuestaria. En 2002 el presupuesto era 1.900 millones de pesos al año. Hoy superó los 40.000. Y por ejemplo, en términos de obra pública, hay 1.500 millones de pesos invertidos en ladrillo. A los vecinos les digo, vayan a estudiar a la universidad, pero vayan a tomar mate, a disfrutar la infraestructura. Segunda cuestión, se abrieron 15 universidades, como planteaba Ernesto. Es la etapa de ampliación universitaria más importante de la historia. La otra había sido paradójico para que estudiamos la historia de la universidad durante el gobierno Onganía, iniciado con el Plan Tanquini. Este proceso lo ha superado. Entonces es importante este proceso de expansión. Todas las provincias hoy tienen universidad, mantenerlo, reforzarlo y profundizarlo. Y el tercer elemento fundamental tiene que ver con la reparación de derechos. Principalmente, y lo resumo, docentes, no docentes y alumnos. La recomposición salarial docente fue más del 1000%. Y hoy los docentes universitarios de 2009 se jubilan con el 82% móvil. La recuperación, dato que no es conocido y que no se sabe muy poco, sin duda. La recuperación salarial de los empleados técnico-administrativos, o conocidos no docentes. Más de 1.300% ha sido el aumento salarial. Y tienen el primer convenio colectivo de la historia de las universidades públicas, firmado en el año 2005. Y eso hace a los derechos de los estudiantes. Eso es lo que puede estar en juego en un próximo proceso electoral, ni más ni menos. Ernesto, muchísimas gracias por venir. Aritz, lo mismo. A todos los esperamos el próximo miércoles a las 10:30. Gracias. Gracias, Francisco. No, gracias a usted.